Hola, hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a la charla mensual de abril. Y este mes nos va a tocar de hablar de un tema muy interesante que va a ser las migrañas y los dolores de cabeza. Un tema muy solicitado que parece que es de mucho interés a las personas que por lo menos me siguen porque es un tema muy recurrente, sobre todo en la sociedad de hoy en día donde vivimos con mucha prisa, con mucho estrés y parece que los dolores de cabeza han empezado a ser parte de nuestra vida. Y a mí de manera personal también pues me toca a lo largo de muchísimos años. Así que tengo hoy el gran honor de traer como el invitado experto a Pérez Sabate, que aquí está. Hola, hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de por fin verte y hablar en directo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a ti por invitarme. Estoy aquí acabando de instalarlo para que no se me caiga el móvil y se quede bien. Pues nada, encantado de poder estar aquí y agradecerte la oportunidad de haberme invitado y de poder estar aquí hablando, ¿no? de la migraña. Muchísimas gracias a ti por aceptar, que llevamos ya un par de meses intentando organizarlo, así que muchísimas gracias y por la información tan valiosa que das, porque le he estado contando a mis alumnas estos días que yo ya te había escuchado a ti haber dado algunas charlas en el pasado y que me había gustado pues la perspectiva que tenías con respecto a las migrañas, los dolores de cabeza y cómo habías contado cosas que yo a lo mejor no había pensado antes o nunca me había planteado de esa forma de entender las migrañas y los dolores de cabeza desde esa otra perspectiva. Así que creo que va a ser súper interesante y útil para muchísima gente. Los últimos 5 o 6 días me han llegado un montón de mensajes de gente interesada sobre el tema, con preguntas. Mis alumnas también, ahora que acabo de terminar de dar mi última clase grupal de hoy, me decían también que cada una lo necesitaba por un motivo diferente, escuchar lo que tenías que decir, unas por estrés, los otros pues por tratamientos que se toman y demás. Así que creo que hoy vas a ayudar muchísimo, Pere. Así que muchas gracias. Qué bueno, me alegro, ¿no? Gracias a ti, la verdad. Yo encantado de poder estar aquí y poder hablar de la migraña que al final afecta a muchas personas y más intensidad, menos intensidad, te limita más o Mm. limita menos, pero hay muchas personas que sufren de migraña y creo que poder hablar de esto es algo importante y potente y también te quiero agradecer porque no te he puesto fácil poder quedar hacer el directo. No te Porque por preocupes. horario, por cosas, y al final también por Instagram, que a veces tardaba 5 o 7 días en contestarte porque no lo voy mirando tan a menudo. Y digo, hostia, tengo que contestarle y no, nada, decírtelo también porque no te lo he puesto fácil y te agradezco al final la No te facilidad que tú sí que preocupes. me has dado a mí. Gracias, no te preocupes. Bueno, para ir presentándonos, porque aquí obviamente no te conocen, muchas de, por lo menos de mis alumnas y alumnos, así que Pere, para que lo sepan un poquito, es psiconeuroinmunólogo, una disciplina dentro de la medicina que a mí personalmente me fascina mucho porque he leído un poquito sobre ella y la verdad que me parece súper interesante, ahora podrás contar más. Es fisioterapeuta y osteópata también y está especializado en el aparato digestivo, en hormonas sexuales y en el sistema endocrino. Así que para que vean la cantidad de disciplinas multidisciplinares y todas las perspectivas diferentes que va a traer hoy. Y por mi parte, para los que no me conozcan, porque a lo mejor me están escuchando algunas personas que te siguen a ti, yo soy instructora de Pilates, soy de Gran Canaria, se nota por mi acento, ¿no? Pero vivo en Londres, así que estoy lejos de España y soy instructora de Reformer y de Pilates Suelo. Tengo mi propio estudio virtual en el que imparto mis clases grupales y privadas. También doy algunas una vez a la semana gratuitamente a través de Instagram, si alguna vez se quieren unir. Y bueno, aquí resido en Londres y también enseño en persona en un estudio por aquí, así que si hay alguien interesado tanto en persona como online, pues aquí tienen a una instructora que les puede ayudar si lo necesitan. Así que te lo dejo a ti ahora, Pere, para que pues, nos cuentes un poquito más sobre lo que tú haces y también para que nos empieces a contar qué es la migraña, qué es la cefalea, el dolor de cabeza y una de las grandes preguntas que me dejaron, que cuál es la diferencia entre ellas. Vale, vamos por partes. Primero, de modo así rápido, aunque tú ya me has presentado en sí, yo me dedico principalmente a la psiconeuroinmunología. La psiconeuroinmunología es una rama, ¿no? Diferente a la medicina tradicional. Lo que busca es la diferente interacción de los diferentes sistemas del organismo en Uh cómo -huh. se interrelacionan entre sí, es decir, cómo el sistema inmune tiene interacción con el aparato digestivo o con el sistema endocrino, con hormonas sexuales, ¿no? Entonces, cómo todas esas interacciones del organismo, a que realmente para estudiarlos de forma separada va muy bien,
y es verdad que funciona muy bien para poder Mm, obtener todo el conocimiento, pero a la hora de la verdad el cuerpo trabaja en conjunto, ¿no? Y lo que busca la psiconeuroinmunología es cómo todas estos diferentes sistemas del organismo se interrelacionan y ver dónde se está mm, generando el cambio en el organismo para poder ir a la raíz del problema y poder solucionarlo. Que de hecho ya aquí en migrañas pues hablaremos de muchas cosas y sí que daremos soluciones, pero sí que quiero al menos dejarlo claro que aquí intentaremos dar las máximas soluciones que podamos, pero que al final es que mis tratamientos en las visitas no son claro, para todo el mundo igual. Entonces, claro, mm, sin conocer el caso en concreto, es muy difícil dar, no, hacer esto y mejorará. Hostia, depende, ¿no? Hay que mirar más cosas. Entonces, mm, sí que hay cosas que hay que tener en cuenta y que lo iremos revisando y lo iremos explicando ahora, pero que al final son recomendaciones generales que servirán sin duda, pero que luego hay que mirar cada caso. mm, Eso sí que lo quiero dejar claro. Entonces, esto por un lado. Luego, más comentado la migraña. Para mí, yo estudié la migraña al principio con osteopatía y en fisioterapia también, y lo he abordado de un modo muy diferente al que lo abordo hoy en día, con la ujú, psiconeuroinmunología y después formándome más con algún otro psiconeuroinmunólogo y con algún neurólogo incluso también. mm, ah, Tengo un enfoque muy diferente de lo que he ido mm, conociendo y de lo que me han enseñado. Entonces, es verdad que primero se planteaban cuál es la diferencia exacta entre la cefalea, entre la migraña, que si dolor de cabeza. Yo al final lo pongo todo con esta hipótesis que vamos a plantear y que vamos a contar, lo pongo un poco todo en el mismo cajón, digamos, ¿no? ujú, Aunque es verdad que hay diferencias, aquí sí que podemos determinar, ¿no? Pero hay diferentes tipos de migraña, podemos hablar migraña con aura, sin aura, cefalea tensional, cefalea en racimos, ¿no? O la neuralgia del trigémino o una neuralgia ujú, de Arnold. Hay diferentes tipos, ¿no? de dolores de cabeza o migrañas, como lo queremos llamar. Al final, para mí, si algún momento quieres añadir algo, me avisas, ¿eh? Que yo a veces me no te arranco preocupes. y empiezo a hablar, me cortas y ya Tranquilo, está, ¿eh? Con total, que sea natural, ¿eh? no te preocupes. Ah, Perfecto. Entonces, la migraña, una de las cosas que hay que entender primero es, vale, ¿por qué está apareciendo el dolor, no? Porque al final el dolor viene de algún lado. Entonces, hay que entender primero que muchas personas que lo sufren piensan que puede haber alguna alteración y que está pasando Ujú, algo dentro del cerebro, pero realmente en la migraña no se está generando ningún cambio en absoluto dentro. Es decir, no hay presiones intracraneales que cambien, no hay arterias que se dilaten o que se contraigan, no ujú, hay un estado de inflamación en el cerebro. Es decir, si abriéramos el cerebro de una persona que tiene migraña, lo que veríamos es que no está pasando nada, pero el cerebro está interpretando que sí y por eso da el dolor. Entonces, ujú, por eso primero debemos determinar por qué se produce el dolor. Porque el dolor al final es un output, no un input. Para los que sean fisios igual ya lo conocerán, para los que ujú, no, lo explico, es muy sencillo. Al final, cuando nos hacemos un corte o un esguince, por ejemplo, si me hago un corte en la mano, el dolor no se da desde aquí, sino que esta señal llega al cerebro a través del sistema nervioso y el cerebro interpreta que hay un daño en el tejido, que ha habido un corte, que ha habido pues una rotura de algún vaso sanguíneo, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Un daño celular. Entonces el cerebro interpreta que hay ese daño y da la orden de que se produzca el dolor. Por eso el cerebro quien está dando el dolor. mm, Lo mismo pasa en la migraña. El cerebro determina que está habiendo un peligro y entonces da la migraña. Pero realmente no está pasando nada en el cerebro. mm, Aquí sí que hay un daño, aquí no hay un daño tal directamente. No es que alguien me haya abierto el cerebro y me genere el dolor, ujú, sino que el cerebro interpreta que está habiendo un peligro y que se genera el dolor. ujú, Por eso, una de las hipótesis que a mí realmente me ha cambiado muchísimo el planteamiento con los pacientes y que he visto una mejoría abismal con este tipo de enfoque y no con el enfoque que tenía antes, que también me ayudaba, pero me quedaba corto y decía, hostia, aquí ujú, hay algo más que se me está escapando. Entonces empecé a formarme, ¿no? Y una de las hipótesis en sí es que se plantea que el dolor puede venir por una pérdida de energía. Es decir, cuando el cuerpo, cuando el cerebro, mejor dicho, el sistema nervioso central, interpreta que hay una pérdida de la homeostasis energética, es cuando da el dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el cerebro interpreta que hay un gasto de energía excesivo, puede dar mm, la migraña.
Entonces, claro, eso cambia totalmente el paradigma Mm, y el cómo se conoce y todos los tratamientos, cambian muchas cosas. Luego hablaremos medicación y todo, ¿eh? Lo que mm, tenga que hablar, pero eso cambia mucho. Entonces, porque al final hay diferentes estímulos que pueden provocar esa migraña. Por ejemplo, si yo tengo estrés, lo comentabas antes, ¿no? Algunas mm, de tus alumnas que comentaban, no, pues yo tengo migraña por estrés. El estrés al final supone un gasto de energía brutal. Si el mm, cuerpo interpreta que ese gasto de energía genera un peligro para su supervivencia, puede acabar generando una migraña. sí, Puede ser también que haya un problema digestivo que me esté generando una alteración que me haga gastar mucha energía en esa regeneración, en esas digestiones, que puede ser que al comer tenga dolor de cabeza. O puede ujú, ser que cuando hago ejercicio físico, si hago ejercicio físico extenuante, igual llego a un punto donde hay un gasto de energía importante y me genera el dolor. Y eso me genera la migraña en sí, desencadena la migraña. ujú, Entonces, por eso es importante conocer o entenderlo, al menos desde este punto, mm, que no deja de ser una hipótesis que no es mía, ¿eh? Yo al final he aprendido tanto de Arturo Goicoechea, que es un neurólogo que plantea sí, mucho sobre la migraña, y luego también de Pau Ye, que es otro psiconeuroinmunólogo. Entonces, si entendemos que el cerebro está interpretando que hay un gasto de energía que me está dando la migraña, al final tenemos que ir a qué me está, o cuál es la causa que está generando este gasto de energía, porque mi cerebro está ujú, interpretando que es un peligro. Que aquí sí que hay que decir, y me callo, aquí sí que no hay te que preocupes. decir que el gasto de energía en sí mismo no va a provocar o no va a desencadenar la migraña. Mm, Porque si no, todo el mundo que no duerme una noche, que no duerme, o todas las personas que tienen hijos o lo que sea, ¿no? Que no duermes en sí algunas mm, noches o por lo que sea, acabaría teniendo migraña. Y no es así. Entonces, no es la falta de energía en sí que provoca la migraña, sino que es el- la interpretación del cerebro de un mm, peligro de que me estoy quedando sin energía y si me quedo sin energía, para el cerebro es un estado de alarma. ¿Por qué? mm, Porque si me quedo sin energía, realmente no me voy a poder mover para ir a conseguir alimento. Que mm, el cerebro es lo que realmente busca. El cerebro sí, busca tu supervivencia. Entonces, si interpreta que se queda sin energía, es muy peligroso para el organismo, porque entonces peligra realmente mi supervivencia. Que mm, obviamente en nuestro día a día no peligra. Tú tienes una migraña o tienes pérdida de energía, lo que sea, y hoy en día no se produce todo esto, ¿no? No hay ese peligro real. Pero el cerebro lo evalúa desde aquí. Entonces, es un error evaluativo de que está evaluando que algo le está generando ese gasto de energía y genera la migraña. mm. Y sí, y tal cual como acaba de mencionar, una de las chicas que nos está escuchando dice, me acaba de explotar la cabeza. Pues a mí me pasó lo mismo cuando escuché a Pere hablar hace un par de meses. A mí me pasó igual porque yo te estaba escuchando, de hecho, con Irene Fernández, que Sí, de hecho la tuve aquí como experta hace 2 meses, en febrero la experta mensual fue ella, qué bueno. y también me pasó lo mismo, te oí hablando con ella de este tema y explicaste lo mismo que acabas de explicar, y a mí también me hizo una bombilla, ¡pluf! Se me acaba de apagar. O sea que sí, tal cual nunca la había visto de esa forma y me llamó mucho la atención. Y cuando lo explicabas en esa charla, me acuerdo que muchas cosas empezaron a como hacer clic y dije, uy, las piezas del puzzle ahora empiezan a tener sentido de los motivos en plan por los que yo me siento de esta forma o las razones, etcétera. O sea que obviamente creo que a todo el mundo le acaba de pasar esto ahora mismo, de que le haya explotado el cerebro, pero es que es otra manera, otra perspectiva de verlo. Y esto es lo bueno, lo que a mí me gusta de traer también a expertos cada mes e entrevistarlos en diferentes temas, porque claro, cuando tú traes a alguien a hablar de, por ejemplo, el dolor lumbar siendo fisioterapeuta, no es lo mismo que alguien que te habla desde el punto de vista de la traumatología o una instructora de pilates, etcétera, porque todo el mundo tiene perspectivas diferentes y formas de entender el cuerpo humano de manera diferente. Así que a mí me ha encantado que lo hayas podido explicar. Así que bueno, pasando a la siguiente parte, ahora que ya ha quedado tan claro, muchas de las personas que me dejaban preguntas me preguntaban, cómo se diagnostica, tanto sean cefaleas, migrañas, etcétera, y cuáles son los síntomas, porque yo creo que queda bastante claro que en la migraña, por ejemplo, que ya la has sufrido durante años y sobre todo a raíz de la medicación de la endometriosis que aumentaron muchísimo, para mí la migraña siempre, mi síntoma principal es que me duele la mitad de la cara y siempre es el lado izquierdo y siempre es el ojo, la oreja, toda la mandíbula en el mismo lado. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y cómo lo diagnosticarías? Claro, aquí básicamente es por la clínica. Por la clínica. Al final hay muchos dolores de cabeza. Puede ser que Mm, tengas una cefalea tensional
y que el dolor venga solo de la zona occipital, puede ser que sea solo la mitad de la cara, como tú Mm, comentabas, o que sea solo la zona más orbital, la zona del ojo, mm, puede que sea una sensación más de casco, como de que me duele toda la cabeza. Entonces, hay muchos tipos, pero al final mm, la migraña en sí o el dolor de cabeza como tal, que al final yo lo englobo dentro de esta hipótesis, por eso es mm, como que lo explico lo explico diferente y no me quedo igual sí, con lo que se ha explicado siempre en sí, ¿no? Que al final esto está, pero a mí es que esto me encajó, lo que tú has dicho de encajar las piezas me ha encantado porque es realmente lo que pasó en mi cerebro cuando entendí empecé a hacer clic, 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 clic de, hostia, los diferentes síntomas me encajan sí. por primera vez, ¿no? En todo, y digo, Dios. Entonces, básicamente es la aparición de ese dolor de cabeza que podemos llamar migraña, dolor de cabeza, pero que puede estar en diferentes puntos. Pero cuando ya Ujú, aparece el dolor, pues yo ya lo englobo dentro de estos síntomas, que puede ser por ujú, la pérdida de energía. Es verdad que una de las cosas que pasa es que cuando tengo dolor de cabeza, se va al neurólogo en sí, entonces aquí muchas ujú, veces, si es el caso, se hacen algunas pruebas, se hace algún TAC, o etcétera, etcétera, pero eso es más que nada para descartar mm, algunos, algo más, alguna patología orgánica o algo más grave, ¿no? Alguna hemorragia interna o algún tumor, algún accidente cerebrovascular, ¿no? Pero al ujú, final, muchas veces, las personas que me vienen con migraña han pasado por el neurólogo, que se están medicando, han hecho TAC, han hecho todo sale bien, pues bueno, pues tienes migraña y ya está. Pero claro, por eso aquí me encaja mucho esta hipótesis, ¿no? Si hay algo ujú, grave, obviamente hay que abordarlo, pero si no, queda mucha gente que no tengo nada, tengo ese dolor que será más intenso, menos intenso, me afectará un lado de la cara, o solo el otro, o solo la mm, zona occipital, o solo la zona orbital. Pero yo eso ya lo englobo dentro de esa clínica, que puedo ujú. dar más minutos, más horas, o incluso todo el día, o días. Ujú, sí, sí, sí. Vale, muy bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, que es sobre las causas del dolor, y de esto he recibido muchas preguntas, voy a dejar claro que nos están preguntando si esto va a quedar grabado. Sí, sí que va a quedar grabado, así que si no lo pueden ver en diferido, que sé que hay personas en otros países, no se preocupen, que va a estar en mi perfil, ¿vale? Ahora, con respecto a las causas del dolor, Pere, hay creo que como muchos mitos y yo creo que ya es difícil distinguir entre los mitos y las realidades, pero por ejemplo, en el tema de la migraña se escucha mucho hablar, oye, la comida causa el dolor, como por ejemplo el queso o el chocolate. El estrés puede causar el dolor, puede ser tensión muscular lo que causa el dolor, puede ser, por ejemplo, la fotofobia, las horas delante de la pantalla, que por ejemplo yo veo mucha relación porque yo soy fotofóbica y tengo claramente, o sea, súper claro ya de que lo soy porque me molesta muchísimo la luz, incluso luz normal. Puede ser eso, por ejemplo, un motivo, o por ejemplo, me decían muchos alumnos, puede ser el cambio de tiempo, la presión atmosférica, que cuando cambia algo muy radicalmente me afecte. Hay muchas chicas, incluso una de mis alumnas acaba de preguntar por aquí, las fases del ciclo menstrual, la ovulación, si es dependiente de las hormonas también. Pueden ser incluso las ortodoncias, me preguntaron algunas personas, que eso te cause migraña. O sea, ¿qué puede causarte realmente esos dolores de cabeza? Cualquier cosa que pueda generar un gasto de energía que el cerebro interprete como peligroso. Okay. Entonces, si te parece, que creo que puede ser chulo y puede llegar más, Uh podemos -huh, poner diferentes ejemplos y si hay alguno que quiere, que en concreto lo que sea, pues lo planteamos también, uh ¿eh? -huh, Pero, de hecho, ya me has planteado unos cuantos, ¿eh? Entonces, creo que puede ser muy chulo explicar las diferentes causas, pero englobarlo con esa uh -huh, hipótesis para que realmente se entienda y que la persona que lo está sufriendo pueda entender, hostia, pues igual es esto lo que me está pasando, uh ¿sí? Entonces, por ejemplo, por partes. Aparato digestivo. -huh. Si hay una disfunción más a nivel digestivo, sea por o hinchazones o diarreas o náuseas, ¿no? Que pueden llegar a dar, o incluso vómitos también con la migraña, ¿no? Am, si hay una disfunción digestiva, una de las cosas que pasan es que eso sobrecarga el sistema inmunitario. El sistema inmunitario lo encontramos en un 80% a nivel digestivo. Si hay toda esa alteración digestiva y eso provoca que el reclute el sistema inmune, que el sistema inmune gasta muchísima energía, el Ujú, cerebro llega a un momento que puede entender que eso es un peligro y acaba generando la migraña. Al final la migraña es una conducta aprendida que no todo el mm, mundo tiene la migraña y no todo el mundo la va a tener por tener problemas digestivos o incluso por tener
parecidos, ¿no? Mm, Pero ah, el cuerpo lo que busca o entiende con la migraña es que en un momento dado, si te da ese dolor de cabeza, que al final lo que te provoca es que pares, que bajes el ritmo o incluso que te encierres, que no te den la luz, que no haya ruidos, ¿no? Todo a oscuros, quietos, sin movimientos, sin inputs que puedan entrar ujú, al sistema nervioso, lo que intenta el organismo o el cerebro con la migraña es reequilibrar los niveles de energía. Si te hago parar, lo que sí, permito es, vale, no me gastes más energía y vamos a poder recuperar esos niveles. Entonces, por eso da la migraña. Si eso lo provoca una vez y el cerebro entiende que, hostia, gracias a dar el dolor, migraña en sí, he podido mm, recuperar los niveles de energía y he sobrepasado este estado de alerta, de alarma, de peligro. Entonces, ¿qué pasa? Que aprende que la migraña es algo positivo para ti. ujú, Porque si estoy perdiendo energía, pero lo que me permite recuperarla es la migraña, claro, cuando estés perdiendo energía o llegues a unos límites, tu cerebro va a decir, doy la migraña, porque aquí hay que recuperarlo todo. Entonces, te obligo a ujú, parar para poder recuperar la energía. Entonces, poniendo el ejemplo del aparato digestivo, si hay una alteración digestiva que recluta el sistema inmune permanentemente, puede ser que llegue un punto donde el vaso se va llenando, tú vas gastando energía, igual un día descansas un poco peor, lo que sea, y ¡pam! El vaso se ujú, desborda y aparece esa migraña, que te obliga a parar. Entonces, en este caso, ¿qué deberíamos hacer? Tratar la disfunción digestiva. De hecho, mi padre tenía migrañas y eran por alteración digestiva. También hay mm, una parte de estrés, pero principalmente por ya, eso. Iba con medicación y cada X tiempo se iba tomando y tenía el dolor. Claro, fue mejorar su función digestiva, cambió alimentación y de repente se ponen las migrañas. ¿Por qué? Porque su sistema estaba dejando de perder energía. Entonces al cerebro ya no le hacía falta dar la migraña. Porque ujú, la migraña jode, pero no aparece para joderte a ti, sino para recuperar esos niveles de energía. sí, Y es por eso, entonces, una de las causas es toda esa función digestiva. Entonces, lo que se conoce como, sí, o el chocolate o el queso me da la migraña o no me da la migraña, probablemente habrá personas que lo asocian directamente. Cuando me como esto, sí que tengo migraña. Entonces, habría que ver realmente si el cuerpo es capaz de tolerar esos alimentos o si este tipo de alimentos generan más alteración o incluso puede claro. ser por histamina, que al final adaptarte a esa histamina Mm, también supone cambios vasculares y eso también puede acabar generando más gasto de energía y que aparezca la migraña. ujú, O puede ser que tu cerebro ya acabe generando la migraña, la que come esto, porque ya lo asocia a la migraña y que haya una mm, sensibilización central. O incluso hay una de las hipótesis que se plantean con el chocolate también, que es que antes hay algunas personas que lo asocian a comer el chocolate. Cuando voy a comer chocolate tengo la migraña. Pero hay veces que el propio cerebro lo que indica es que igual me está faltando algo de magnesio, igual me estoy quedando sin energía y lo que está mm, eligiendo tu cuerpo es la migraña, es el chocolate para poder obtener esos niveles de magnesio también. Pero que al ujú, final es tu cuerpo que ya va a tener la migraña, consumes el chocolate o no, pero te lo pide, lo mm, comes y te da la migraña, que ok, también puede pasar así. ujú. Okay. Sí, es que yo recuerdo cuando te escuché hablar la última vez, en mi caso personal, que por ejemplo yo tenía migrañas de adolescente, pero eran muy poco frecuentes, y de repente a raíz de la medicación de la endometriosis empezaron a aumentar brutalmente hasta que hace ya 6 meses conseguí cambiar la medicación y al final vimos que el estrógeno lo empeoraba. Me hizo pues mucho tilín, por así decirlo, cuando te escuché decirlo, porque dije, claro, en plan, puede que aplicándolo a pues las fases del ciclo menstrual o a un tratamiento hormonal, lo que me estaba es desgastando, me estaba reduciendo mucha energía porque yo, por ejemplo, tengo una pauta continua en el que no tengo menstruación nunca, entonces, claro, a lo mejor esa cantidad de trabajo que el cuerpo tenía que hacer para poder lidiar con ese nivel de estrógeno tan alto que tenía en la medicación, puede haber causado que tuviera 3, 4 migrañas semanales, porque era brutal. Y hoy en día que ya no tengo esa medicación, puede ser que a lo mejor ya no tenga esa cantidad de trabajo el cuerpo a la hora del funcionamiento que tiene, básicamente. Entonces, me cuadró todo cuando lo contaste en su momento y de hecho cuando me acuerdo cuando lo decías con Irene, y ahora me pasó igual cuando lo volviste a mencionar,
yo me acuerdo de trabajar hasta el máximo cansancio, hasta que mi cuerpo no pudiera dar más, y lo que me paraba siempre era eso, que me daba una migraña y decía, vale, ya mi cuerpo desde luego no puede más porque no puedo ni mirar a la pantalla, así que ahora paro de trabajar. Y a veces me pasaba al Claro. revés, sino que me despertaba por la mañana ya con la migraña. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si acabo de estar durmiendo y descansando y ya me está dando. Claro, es que eso venía de atrás, era un arrastre de falta de energía, ya me levantaba con la migraña, ya significaba que no podía trabajar ese día, que estaba fatal, entonces era la forma de mi cuerpo decirme, oye, para, ya está bien. Y a veces no le hacemos caso. Yo creo que en la sociedad en la que vivimos, sobre todo, lo noto mucho entre mis alumnos y demás, que todo el mundo va al límite, al máximo rendimiento, la vida va súper rápido, todo el mundo va con prisas, con estrés, y decirle a la gente, oye, a lo mejor habría que bajar un par de revoluciones, ¿sabes? Vivir un poquito más lento y demás. Para la gente es como, no es posible, o sea, solo tengo 24 horas, tengo que intentar hacerlo todo en 24 horas. Entonces yo Claro. creo que al final las migrañas y los dolores de cabeza se han vuelto como, se han normalizado, es como parte de nuestro día a día ahora, y casi todo el mundo tiene dolores y es como, es normal, es porque trabajo mucho, es porque tengo estrés, es porque no duermo, tal. Y es como, ya, pero a lo mejor es una forma de que el cuerpo te está diciendo, no debería de ser normal que trabajes tanto o que duermas tan poco o que no comas bien, ¿no? Probablemente tú lo ves eso mucho en tus sesiones, con con tus pacientes. 100%. Al final los síntomas son un aviso del cuerpo, es la forma que tiene nuestro organismo de hablarnos. Lo que De pasa avisar. que a veces nos cuesta entenderlo, por supuesto, porque no somos expertos, ¿no? De nuestro cuerpo o no lo entendemos todo, ¿no? Pero al final los síntomas nos están avisando de que algo no está funcionando bien y es la forma de que tiene el cuerpo de gritarte de, necesito un cambio porque esto no nos está sentando bien. Y si no le hacemos caso, puede pasar el tiempo y entonces acabo enfermando y entonces te da cada vez el síntoma más fuerte. Y luego ya tengo una enfermedad y no le hago caso y sigo y venga, no, y ahora pues va, te doy más síntomas, te doy otros síntomas por otros lados y cada vez es como que estoy peor y pasan los años y cada vez voy a peor. ¿Por qué? Porque igual no he escuchado un síntoma al principio que me está diciendo, oye, para, baja la revolución y eso. Oye, no me está sentando bien el glúteo. Oye, que me Mm, invento cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que escuchar el cuerpo y lo que me comentabas ahora es que es así, mm, 100%. 100%. Entonces, es verdad que vamos muy revolucionados, demasiado, que vamos con el simpático siempre arriba y al final el sistema nervioso tiene el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es el que me pone en alerta, el que me da la energía, mm. ¿no? Que si me persigue un tigre, se activa el simpático. El fight or Si flight, como tengo... decimos aquí. Eso es, eso es. Ujú, En cambio, el parasimpático es el de, vale, he comido, me relajo, me voy a echar una siesta, es más de calma. ¿Qué pasa? Que la ujú. sociedad vive aquí, vive con el simpático. Sí. Entonces, si no Mm, hay bajadas, está bien subir arriba, eso no es malo, ¿eh? El problema es que me quedo aquí y que no bajo. ya, Entonces, claro, ya. si no bajo es lo que pasa, que llega un punto, el vaso se va acumulando, entonces tengo migrañas de, por ejemplo, me despierto por la mañana. Al final aquí, la migraña por la mañana, que es como curioso, ¿no? De por si he descansado Mm, al menos, o sea, ¿por qué justo me aparece aquí? Al final, a primera hora de la mañana suben también las hormonas de estrés. ujú, sí. Fisiológicamente, sube el Cortisol. cortisol, eso es, para despertarnos. Es fisiológico, le sube todo el Ujú, mundo. Por la mañana sube el cortisol, luego baja y por la noche sube la melatonina. La ujú, melatonina baja y luego por la mañana vuelve a subir el cortisol. ujú, Esas hormonas de estrés que se liberan también provocan cambios en el organismo y eso supone un gasto de energía para poder adaptarte. ujú. Si ya vas al límite apurado de energía, claro, fisiológicamente ya hay más cortisol, pero no tienes ni la capacidad de poder adaptarte a esos cambios fisiológicos del Ujú, cortisol y aparece la migraña. Ya tienes ujú. la migraña matutina que realmente dices, pues tendría que estar bien con más energía y en cambio me despierto así. Sí. Y en mi caso en particular, yo notaba que me solía pasar tener esa migraña matutina cuando acababa el día, como tú decías, con el sistema nervioso simpático aquí arriba a tope, y era acabar el día a las 10 de la noche, cuando fuera, ceno y me meto a la cama, y claro, no le ha dado tiempo a tu cuerpo de relajarse, de que el parasimpático empiece a trabajar, de que tengas pues 1 o 2 horas de desconexión, e ir poco a poco preparando pues tu ritual en tu cuerpo para poder irte a dormir, yo qué sé, tomarte un té, leer, nada. Entonces yo creo que, claro, el choque para el sistema nervioso de estar aquí y ahora, venga, tengo que dormir y no sé cómo porque estoy aquí arriba, claro, yo creo que el gasto energético que eso supone para el cuerpo por la mañana estás agotado porque solamente el hecho de tener que haber hecho ese cambio de energía tiene que ser brutal, ¿no? Totalmente, sí, sí, 100%, es así, es así.
Sí, sí, Igual al que final. antes estaba, dime, perdón. No, 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 acaba, acaba, dime, dime. Que estaba diciendo que antes una chica también nos estaba comentando, Andrea, que es alumna mía, que le pasa mucho antes de tener también la regla, cuando justo te va a bajar, a las mujeres les suele dar mucho dolor de cabeza, es muy común, que me imagino que también será por lo mismo, ¿no? Por la cantidad de trabajo que el cuerpo está haciendo, la energía que supone, que las mujeres intentamos estar a máximo rendimiento por no entender que en nuestro ciclo menstrual cambiamos mucho y que por lo tanto tenemos que adaptarnos a la fase del ciclo en el que estamos y escuchar que, Sí. que el cuerpo durante esa semana necesita un mayor descanso. Vamos a hablar de esto, porque toda la parte hormonal a mí me flipa, me apasiona. Entonces, Exacto. De hecho, hay vamos a muchas concretar preguntas sobre eso. sobre Dime. esto. Genial. Sí. Pues vamos a concretar el por qué pasa esto, ¿no? Es verdad que hay muchos cambios, vamos a concretar qué cambios y por qué el cuerpo acaba dando la migraña. Al Mm, final, en el ciclo menstrual hay una liberación de hormonas que va fluctuando. Es mm, decir, hay una primera fase que es la fase folicular, donde suben estrógenos, y luego bajan los estrógenos justo en la ovulación un poco y luego vuelven a subir y bajan. Y cuando mm, bajan, que es junto también con la progesterona que ha subido y baja, ahí es donde aparece la menstruación. O si me he quedado embarazada, pues entonces ya siguen estrógenos y progesterona y no aparece menstruación. Entonces, antes de la menstruación, esa subida de estrógenos es percibida por el cerebro como una ganancia energética. ¿Por mm, qué? Porque el estrógeno tiene, se parece, o la acción que da a nivel central, se parece a otra hormona que es la leptina. La leptina es una hormona que le dice al cerebro que estamos llenos, que tenemos los depósitos de energía llenos y que por lo tanto, por ejemplo, no hace falta comer más. Es como nos da la mm, saciedad. Cuando estamos llenando el depósito que estamos comiendo, llega un punto de la leptina, le da la orden al sistema nervioso mm, central y el sistema nervioso central dice, "Bep, ya estoy lleno, ya estamos bien, ya tenemos toda la energía que necesitamos, los depósitos están mm, bien". Entonces, el estrógeno da una señal parecida a la leptina. ¿Qué pasa? Que si el cerebro o si hay una subida de estrógenos descontrolada, que no acabo de controlar bien, no los acabo de degradar bien, hay una bajada también mm, en picado, demasiado brusca, y el cerebro interpreta que esa bajada brusca es como que nos quedamos sin energía, mm, que esa bajada es la que se da antes de la menstruación. Como hay esa bajada, el cerebro dice, ojo, que nos quedamos sin energía, no puede ser. Migraña. Vamos a recuperar los niveles de energía y mm, entonces se pasa la migraña. mm, Y uno de los motivos es este. Es verdad que los estrógenos tienen múltiples funciones en el organismo y si no se están degradando bien y hay más síntomas de hiperestrogenismo, todo esto también supone un gasto extra de energía. Entonces, claro, ya tenemos la migraña. La migraña en la menstruación sería diferente, que puede venir por la resolución de la inflamación. Cuando hay una descamación del endometrio en la mm, menstruación, eso genera una herida. Esa herida se tiene que regenerar. Si esa mm, herida no se regenera de forma adecuada, y reclutamos al sistema inmune de forma exagerada, inflamamos demasiado y no somos capaces de poder regenerar ese tejido, eso consume mucha energía. Entonces el mm, cerebro también dice, ojo, nos quedamos sin y no podemos regenerar bien esa herida, me quedo sin energía, peligra mi supervivencia, migraña. Vamos a recuperar los niveles de energía, vamos a gestionarlo todo. Es como, desconéctalo todo porque necesito recuperar los niveles de energía. mm, Y por eso la parte hormonal o las hormonas pueden acabar desencadenando la migraña. No es que los estrógenos sean malos, sino que al final o tienen que estar bien regulados. Y las claro. hormonas conceptivas son hormonas, son estrógenos sintéticos que no son exactamente iguales que los estrógenos y Ujú, también se tienen que degradar a nivel hepático o a nivel local, depuradores locales, ¿no? También, pero el hígado, que es nuestra principal depuradora, también tiene que degradarlos. Pero es una hormona que no es exactamente igual. Que mm, entonces hay mujeres que, dependiendo de la capacidad que tengan de degradar estrógenos, las anticonceptivas les sientan mal. Si yo tengo claro. una mala degradación de los estrógenos y me tomo uno que no es exactamente igual, que va a dificultar el proceso, claro, entonces tengo más migrañas. Claro, significa que para el cuerpo requiere más trabajo poder conseguir hacer esa degradación de esa hormona, básicamente. Y además a los niveles que también llevamos, porque en mi caso, por ejemplo, yo al no descansar nunca, pues imagínate, mi cuerpo está en ese rendimiento constante a diario intentar lograr eso.
O sea, que es una forma Totalmente. del cuerpo. Al final, el cuerpo es un organismo que trata de vivir en equilibrio, en armonía, estar lo más regulado posible, lo más equilibrado posible. Y entonces eso requiere un nivel energético muy alto, un gasto energético muy alto para poder mantener todo eso y que nada se desregule y que vaya todo bien y que funcione bien. Yo siempre digo que es como una máquina, hay que intentar mantener que todo funcione bien para que los engranajes y todo vaya bien. O sea que realmente no nos damos cuenta y no lo valoramos, pero en el organismo, en nuestro interior, hay tanto trabajo las 24 horas del día sucediendo que eso requiere un gasto energético enorme. O sea que nos deberíamos de permitir descansar y agradecer todo el trabajo que hace por nosotros. 100%. Al final, el cerebro, que pesa sobre 1,5 kilos aproximadamente, que es Uh un 2% de nuestro peso total, consume el 20% de nuestra energía. Es decir, -huh. el 2% del peso de nuestro cuerpo está consumiendo el 20%. Pero esto ya nos indica que el cerebro gasta muchísima energía. Y si le damos el tute que le damos, que no paramos, acaba viendo la migraña. Y es más, muchas veces es la conducta aprendida de no, mi padre también o mi madre cuando paraba era solo cuando tenía migraña. Yo recuerdo a mi abuelo solo paraba cuando tenía migraña. No faltaba ni un -huh. día al trabajo, pero el día que tenía migraña igual faltaban las primeras horas. ¿Por qué? Porque era como no puedo más y el cerebro dice, "Buah, estamos gastando demasiado y ya no puedo con esta situación, es -huh. insostenible, migraña. Párate, que voy a recuperar y luego sigues. Pero es Sí. una conducta al final aprendida, que es un beneficio. Entonces lo que hay que hacer es, -huh. vamos a frenar aquellas cosas que están generando esa pérdida de energía. Que hay Sí. múltiples, hay múltiples, pero de De hecho hay... hecho, cuando yo te escuché la última vez en aquella charla con Irene hablar, me acordé de la lección que a mí me ha dado la migraña en mi vida de manera personal, porque yo todo lo intento tomar como un aprendizaje. Y en el momento en el que yo tenía esas migrañas que tenía de 3 a 4 todas las semanas, que eran súper intensas y literal, yo era trabajar, tenía un recorrido muy largo a casa para regresar. Me tomaba mi pastilla porque siempre venía con la migraña ya. Y lo que hacía era meterme en la cama, dormir, me despertaba para la cena y a seguir durmiendo. O sea, empataba una cosa con la otra. En mi vida era así, excepto mis horas de pilates, porque en ese entonces yo no era instructora, era criminóloga, trabajaba en una ONG. Y, y claro, mi vida era eso y entrenar pilates. O sea, era lo único que yo conseguía sacar de ahí. Y me acuerdo de cuando decidí dejarlo y dejar mi antigua profesión y decir, no, necesito algo que me permita tener una vida más saludable, fue precisamente porque yo decía, a ver, ya tengo una endometriosis, tengo una enfermedad con la que voy a vivir de por vida y con la que tengo que aprender a vivir. Y encima me estoy ahora parece que generando otra a través de estos dolores de cabeza, porque claro, llega un punto en que te da miedo. Porque yo estaba drogada todo el tiempo, drogada hasta el punto de que yo no sabía llegar al baño en mi casa porque me perdía, o sea, estaba totalmente desorientada en casa, no coordinaba las palabras, no podía hablar de tanta pastilla que me tomaba, no recordaba bien las cosas, o sea, ya llegaba un punto en que mi novio decía, a lo mejor aquí vamos a tener que hacer algo porque ya estaba tomando mucha medicación. Y claro, una pastilla muy fuerte y no sé si es porque yo soy muy delgadita o algo, pero a mí me tumbaba. Entonces yo llegué a un punto que dije, no, esto no puede ser porque siento que me voy a desarrollar otra enfermedad. Y para mí fue una lección. Entonces ahí, de un mes para otro, dije, se acabó, sin plan B, dejo mi trabajo, dejo la profesión, todo, y voy a buscar algo que me Qué permita bueno. no tener migraña, porque no quería seguir delante de la pantalla 10 horas todos los días con un nivel de estrés imposible. Entonces yo la migraña la vi como algo positivo, mi cuerpo me estaba diciendo algo, yo estaba intentando negarlo, hasta que lo escuché y dije, se acabó. Y entonces a partir de ahí, es verdad que las migrañas continuaron porque al final tenía mucha relación con mi tratamiento de endometriosis, pero el hecho de que yo haya escuchado al cuerpo, haya dado un paso para intentar erradicar ese problema, por así decirlo, y luego buscar la solución también en cuanto al tratamiento con mi ginecóloga, para mí nunca vi la migraña como qué mala es o qué daño me está haciendo, a ver si obviamente es terrible, es muy limitante, etcétera, pero la vi como un aprendizaje porque me estaba tratando de enseñar algo sobre mi cuerpo y cuando escuché aquella charla tuya con Irene en su momento y dijiste lo de la energía y cómo nos estaba tratando de decir para, yo dije, claro, eso fue lo que yo hice, al final lo que me estaba tratando de decir es para y yo paré.
Entonces, al final sí que es un aprendizaje positivo de alguna forma. Sí, obviamente. Así que para las chicas que hay algunas que están comentando, y sé que muchas están viendo esto porque tienen endometriosis, igual que yo, porque me siguen varias con endometriosis, les diría eso, en plan de escuchen a su cuerpo, porque a ver, obviamente las hormonas son gran parte, como tú decías, pero no lo son todo. A veces es también lo que nosotros hacemos aparte de la medicación que tomamos. Y sobre todo cuando en el caso de que los profesionales no nos escuchan y les decimos, oye, pero es que tengo migraña y no te hacen nada al respecto y te dicen, hoy no, pues entonces deja el tratamiento. Y es como, pero es que no lo puedo dejar porque es que tengo también lo otro, etcétera. Entonces cuando eso sucede, que la sanidad no te ayuda, que no fue mi caso porque yo tuve muchísima suerte, mi ginecóloga me mandó a un neurólogo, etcétera, pero hay casos en los que no te escuchan, lo que a veces tenemos que hacer es buscar nosotras la solución. Y esa puede ser una solución. A lo mejor es tu trabajo lo que está empeorando, el estrés, tu situación familiar, lo que sea. Entonces a veces hay que buscar alternativas. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. 100%. Al final hay un libro que es de David Vargas, que es mi Ujú. mentor, es con quien he crecido yo en la PNI, que habla de esto, de si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. Entonces, al Sí. final, estos síntomas nos permiten entendernos y conocernos más. Hay Ujú. dos cosas principales cuando las migrañas o el estrés viene por ahí, que por el tema más de ritmo de vida o estilo, es uno, tu cuerpo te está pidiendo que tomes decisiones, o dos, si ya has tomado las decisiones que tienes que tomar, pero te está generando la migraña, en este caso es cómo estás interpretando el mundo. Mm. En tu caso, por ejemplo, tenías que parar. Tu cerebro te está diciendo, oye, para ya, no podemos más, deja de estar con el simpático de arriba y dame un descanso de una vez. Que al final Ujú. te lo da con este síntoma de, por favor, te lo pido ya, por favor, que no puedo más. Entonces, tomaste la decisión y ahí mejoraste. ¿Que había otras cosas? Sí, porque al final también la migraña muchas veces es multifactorial. No pierdes energía por un Mm. sistema, sino que puedes perderla por diferentes, ¿no? Mm. Entonces, ya tomaste una primera decisión. Eso está perfecto. Tuve un paciente, por ejemplo, con migraña, que al final lo que vimos es que no era tanto una toma de decisiones, sino la interpretación del mundo que él estaba haciendo. Él era y es cantante y un perfil muy autoexigente, que quería mejorar, a veces también con inseguridades, que cuando las migrañas le daban cuando se tenía que poner a prueba o tenía que estar delante de algún referente o tenía que ser el solista en un evento importante, Mm. y ahí es donde esa misma interpretación del mundo que le hacía sentir toda esa inseguridad es lo que le acababa generando la migraña. ¿Qué Ujú. hicimos ahí? No nos pusimos a medicación o tomar decisiones, nada, todo esto ya estaba tomado y él quería, sí, y él estaba encantadísimo viviendo de esto, ¿no? Pero claro, ahí Ujú. había esa interpretación del mundo que estaba haciendo. Nos pusimos a trabajar toda esa interpretación y que él pudiera ah, estar en el escenario o hablar con las personas que realmente a veces ponía como por arriba de referentes y de tú a tú, aumentó su valor, su confianza y de repente las migrañas pues ahí Mm. desaparecieron. Que es el mecanismo. Es que en Mm. este era muy claro porque dice, un fin de semana me voy con amigos e incluso como fatal y no tengo ni una sola migraña. En cambio, cuando tengo algo importante, algo que yo estoy interpretando como, hostia, cuidado, que Ujú. es un peligro en sí, porque puedo hacerlo mal, que van a decir de mí, o igual no voy a estar a la altura, los pensamientos no son gratis, gastan una energía Sí. brutal. Mm. Entonces, todo ese diálogo interno que hay dentro, que a veces es hasta inconsciente y no nos damos ni cuenta, gasta una Ujú. energía brutal, pero brutal. Claro, y eso consume energía, entonces ya está. Mi cerebro interpreta que me quedo sin, porque estoy gastando mucha energía por ahí, y ya está, migraña. Entonces, lo que tú decías, o tomar decisiones o qué aprendizaje me toca aprender en esta vida, la interpretación del mundo que estoy haciendo yo. Y con respecto a lo que tú decías antes de o tomar una medicina o tomar una decisión, a mí me pasa en el mundo del Pilates con el tema de los dolores, los típicos dolores con los que la gente viene, de espalda, lumbar, etcétera,
que yo siempre les digo, a ver, es que tienen o la opción de tomar medicina o la opción de moverse, de hacer ciertos ejercicios, de tener una rutina de entrenamiento saludable que les va a permitir tener una mejor longevidad, vivir pues mucho más sano, sin molestias. Al final la medicina es a corto plazo, igual que la migraña. A mí me quitaba la migraña, pero es que yo al día siguiente la podía volver a tener. Entonces, o al final me levantaba con ella otra vez y tomaba pastilla tras pastilla hasta que me la erradicaba por completo. Y es lo mismo en el caso de mis alumnos, yo les digo lo mismo, tú te puedes tomar la pastilla, ¿vale? El dolor se te va momentáneamente, pero es que en 4 horas, cuando el efecto pase, vas a volver a tener ese dolor. Entonces es mejor encontrar una solución a largo plazo y tener una rutina de entrenamiento te puede ayudar. Y a mí en particular, en la migraña en concreto, me ayudó muchísimo. Yo siempre he dicho que para mí el pilates fue lo que me mantuvo cuerda en esa época, de manera física y mental, porque yo estaba súper cansada físicamente, pero mentalmente a mí me pasó mucha factura el estar tan medicada y con tanta migraña, porque era súper limitante para mí. Entonces, mentalmente y emocionalmente también es súper cansino, porque dices que no puedo hacer nada con mi vida. Por las tardes no puedo disfrutarlas despierta. Por las Claro. noches que no estoy descansando bien, en plan, no paso tiempo con mi pareja. O sea, al final emocionalmente también era una carga. Y a mí el hecho de hacer ejercicio, de hacer pilates en particular, que ahora me podrás decir tú si hay algún tipo de relación, pero a mí el hecho de movilizar y soltar tensión en los músculos, y sobre todo porque en el pilates hacemos un movimiento consciente en el que la respiración es parte fundamental del movimiento, yo podía entrar a una clase de pilates con migraña y salir sin ella, o sea, con la respiración y demás, y a lo mejor era una clase cañera, no tenía por qué ser suave, pero el hecho de haber entrenado, haber obviamente liberado pues endorfina, serotonina, etcétera, todas esas hormonas, y el respirar, el destensar, a mí me aliviaba un montón. O sea que a veces Claro. también encontrar cosas que te pueden ayudar de forma natural, como puede ser pues la alimentación, como puede ser el ejercicio, etcétera, yo creo que son herramientas súper útiles, ¿no? Totalmente, sí. Al final aquí lo importante siempre es, sea el síntoma que sea, cuál es el origen de todo esto. Es decir, no es tengo este síntoma, lo tapo con esto, porque vale, lo Mm, estás tapando, pero no estás yendo al origen, no estás claro. solucionando nada. Simplemente estás tapando algo que a la que lleves tiempo a ver por dónde te sale. Porque estás poniendo un Claro. parche, pero tiene que salir por algún otro lado y tu cuerpo te Y va a eso es seguir lo que hace hablando. los medicamentos, básicamente. Claro, que cuando son necesarios está bien darlos, por Claro, supuesto claro. que sí, Sí, por pero supuesto. de forma permanente, Ujú. hay algunos que sí, pero claro, hay muchos que se están dando de, venga, de forma, es crónico, tómatelo y ya está, pero estamos poniendo parches, no estamos poniendo Claro, soluciones, ¿no? claro. Entonces, lo primero es ir al origen. Y luego, que lo que tú comentabas con el ejercicio, hay ciertas personas que también les mejora la migraña. Básicamente porque, uno, porque era un momento para ti, donde ya rebajas y te centras solo en eso y lo demás desconectas. Sí. Dos, en el Pilates, aquí también estabas actuando con la respiración y de hecho se sabe que con la postura, con la respiración, somos capaces de controlar la liberación hormonal interna. De hecho, hay una TED Talk muy, muy chula que si ponéis Superwoman TED Talk os saldrá, que es de una mujer que habla de cómo las posturas de nuestro cuerpo provocan que liberemos un tipo de hormonas o de otras. Por ejemplo, si estoy así o así, Mm, no estoy liberando las mismas hormonas. De hecho, hay estudios que se plantean, ¿no? Incluso con personas que se las puso 2 minutos así y 2 minutos así, luego se midió el cortisol y la testosterona. El cortisol es mm, la hormona de estrés. En las personas que estaban así, el cortisol se dispara. Las personas que mm. estaban así, el cortisol baja y sube la testosterona. Entonces, nuestra postura, nuestra respiración, que también, al ser más conscientes, más pausada, somos capaces de activar el sistema nervioso parasimpático que nos permite recuperarnos, regenerar, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda. Y tres, que el ejercicio físico también libera el lactato, que el lactato a la vez nutre al cerebro. Por eso muchas veces cuando hacemos ejercicio, después de hacerlo, no tenemos hambre, Mm, porque el claro. propio lactato ya está nutriendo el cerebro. Mm. De Y hecho, es por tiene eso. mucho sentido porque, por ejemplo, si te lo paras a pensar en el mindfulness o en cualquier tipo de meditación, es súper importante la posición, que la postura sea erguida, que los hombros estén atrás, que estés encima de tus isquiones, etcétera, porque a la hora de hacer las respiraciones y demás, tener esa postura importa mucho para poder conseguir, pues, esa relajación, ese enfoque, etcétera. Y lo mismo sucede a la hora de sentarte a comer. Tu sistema digestivo no digiere igual si estás en una flexión
que si estás bien erguido y permites que todo fluya de manera lo más recta posible, por así decirlo. Entonces, al final, influye bastante. Yo es algo que siempre les recuerdo mucho a mis alumnos, en plan, la postura erguida no solamente para cuando estamos en clase, es que es importante para tu día a día, para que todo funcione bien en el cuerpo, porque no respiras igual ni digieres igual cuando tienes pulmones comprimidos, estómago comprimido, etcétera. Entonces, es importante a todos los niveles. Totalmente. La postura aquí es increíble todo el cambio que hay. De hecho, si tenéis la oportunidad, mirar la charla porque es impresionante. De hecho, es algo que trabajamos también mucho con deportistas de élite. Mm, O incluso, mira, me acuerdo con una paciente que se está preparando para bombera, que eso no tiene nada que ver con la migraña, ¿eh? Pero bueno, se mm, está preparando para hacer un examen de camión que había suspendido ya 2 o 3. Trabajamos con la postura, visualización también y todo, y al final con la postura, acabó aprobando el examen. O sea, puede ser por esto, puede haber sido cada ya, casualidad, pero esa misma postura mm, te provoca cambios internos que te hacen relacionarte diferente con el mundo. Entonces, lo que tú decías, si tú estás en tu día a día, estás así, claro, ¿cómo vas a estar? Tu día mm, ya te está pesando, te lo estás cargando en la espalda y es un gasto horrible. sí, Que si tienes que tomar decisiones y vaciar la mochila, vacíala primero. Pero total. también cambia la postura y cómo te estás relacionando con el mundo. Ya por no hablar de la tensión muscular que eso supone, de los dolores que causa, que todavía los empeora más. O sea, ella es que es a muchísimos niveles totalmente. Y después lo que tú transmites, la energía que supone que transmitimos como seres humanos a los demás, dependiendo de cómo nos colocamos. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, que eso también importa un montón porque transmites cosas diferentes. O sea, que es que ya es que es a todos los niveles posibles. Y bueno, hablando de tratamiento, Pere, que me preguntaban mucho sobre cuál es el mejor tratamiento, qué tratamiento existe, y como tú decías, yo creo que esto es muy personal, porque yo, por ejemplo, tuve tratamientos pautados por un neurólogo, nada me funcionó y me tomé un montón de pastillas diferentes, y al final resultó que era mi trabajo y también la medicación que tomaba por la endometriosis. Ya hemos también mencionado un poquito de los tratamientos naturales, las cosas que podemos hacer nosotros mismos sin que sea un medicamento en sí, pero si pudieras contarnos un poquito a lo mejor, pues algún tip, algún consejo, porque por ejemplo algunas chicas me decían, ¿es mejor tomarme la medicación, irme a dormir en la oscuridad y en el silencio? ¿O es mejor continuar con mi día a día? ¿O porque a algunas personas vomitando les alivia y a otras no? Claro, claro, aquí es delicado porque depende Personal. mucho claro, de cada persona. Es verdad que al final Mm, el vómito es un mecanismo de defensa, que el mm, cuerpo lo que está intentando es expulsar algo que igual le está sentando mal, o igual no es que le siente nada mal, pero la migraña es tan fuerte que el organismo no acaba de identificar qué es lo que le está generando el problema y lo que genera es si hay algo fuera, porque no ujú, sé si por ahí hay algo. Al final es el mismo mecanismo de la diarrea. Tengo diarreas porque mi ujú, cuerpo dice algo me puede generar daño fuera, ¿no? sí, Entonces, el vómito es lo mismo. Cuando lo expulso es como que el cerebro se puede quedar más tranquilo de, vale, hemos expulsado algo, por lo tanto, por ahí no me voy a infectar. Ahora voy con otras áreas, ¿no? Entonces, eso me ujú, puede facilitar y mejorar. Hay otras personas que ujú, se necesitan encerrar, que cuando llega un punto donde tengo la migraña, lo que intenta el cuerpo es dejar de percibir o de tener estímulos, porque todos los estímulos que tengo, eso provocan un gasto de energía. De hecho, el cerebro, ujú, todos los estímulos que tenemos, que a veces no, bueno, a veces no, la gran mayoría no son ni conscientes, pero hay muchos estímulos y muchos pensamientos de forma inconsciente. Entonces, esto gasta mucha energía. Por eso, mm, encerrarte en la oscuridad te puede ayudar a no tener más migraña, pero no todo el mundo le va a funcionar o todo el mundo lo va a necesitar. mm, Que eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, claro, aquí es delicado porque hay diferentes causas que sería abordarlo. Si es por estrés, igual tienes que tomar decisiones, igual es cómo te estás relacionando con el mundo. Si es porque tienes problemas digestivos, te diría, ves a los problemas digestivos, que igual te están generando la migraña. claro, Igual es la alimentación que tú estás tomando que te está inflamando, igual estás tomando un exceso de azúcares, de ultraprocesados o de gluten o el lácteo, por ejemplo, no te sienta bien, habría que revisarlo. Igual hay alguna intolerancia a ujú, algún alimento que no te sienta bien, habría que revisarlo. Puede que sea por un tema hormonal, entonces lo que habría que trabajar es cómo estás degradando esos estrógenos, cómo los estás produciendo, cómo es ese ciclo menstrual, cómo es esa resolución de la inflamación, que puede estar detrás también de esa migraña. Hay múltiples mecanismos. ujú.
En cuanto a suplementación, yo no soy muy fan de utilizar suplementación en estos Ujú, casos porque igual como parche puede estar bien, si funciona ujú, bien, si no, pues no. Yo lo que he utilizado algunas veces, pero que tampoco lo utilizo más como, mira, si te funciona, pruébalo y si mientras vamos trabajando lo importante, eso te ayuda a paliar, se puede ujú, utilizar, pero no es lo que suele recomendar. Por ejemplo, algo de magnesio que también por la actividad que tienen los receptores GABA también da más calma, o también forma parte de la molécula de ATP, que también puede dar algo más de energía. Entonces, a veces el magnesio puede ayudar, si te ayuda bien, si no, fuera, no hace falta tomarlo. Riboflavina, que te pueden, a veces también da más energía a nivel mitocondrial, me podría ser una opción, pero son suplementos que yo no, los utilizo más como parches si veo que es muy grave e ujú, intentamos paliar un poco los síntomas, pero si no, me voy directamente al origen, a qué es lo que está pasando. ok, O puede ser que lo que haya que hacer es desaprender esa migraña, porque mm, igual es los cambios de presión que comentabas antes al principio me están dando esas migrañas y si hay ese cambio de presión, al final los cambios de presión también generan cambios internos, cambios vasculares que tenemos que adaptarnos y eso también genera un gasto de energía. Lo que pasa es que el cerebro lo percibe como un daño, ¿no? Como una alerta, mm, que es un error evaluativo porque no hay ningún peligro para nada. Entonces igual ujú, aquí lo que hay que hacer es desaprender esa migraña, empezar a exponerte gradualmente o en este caso, por ejemplo, porque pensaba en el sol, ¿eh? Que el sol también hay personas que el sol les genera migraña. sí, Puedes exponerte gradualmente o empezar a hacer aquellas cosas que has dejado por y para el síntoma de no, pues el cambio de presión, pues no hago ejercicio. No, pues empieza a hacer ejercicio, que el organismo entienda que sí, que lo puede hacer, que no hay ningún problema. O que mm, cuando esté dando esa migraña le generes una putada, por ejemplo, de venga, pues cuando te toque el sol y ves que te esté dando la migraña, te pones a hacer burpees ujú, o lo que sea, ¿no? De generar allí el cambio. sí, Entonces, es verdad que, claro, es que intento, ¿eh? Como poder dar ya, 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 recomendaciones para que puedan ya, servir, pero claro, la dificultad está en que es que ni con los mismos pacientes que igual tienen el mismo tipo de migraña sí, o incluso casi por la misma causa, el tratamiento es diferente. ya, Entonces, claro, aquí es donde me es un poco, sí que voy como a grandes rasgos para que pueda servir para todo el mundo, pero claro, luego de forma claro. específica como no hay una pastilla mágica que lo solucione. Para cada persona Claro. será una cosa o será otra. Que cada uno tiene vidas diferentes, circunstancias diferentes, trabajos diferentes, así que incluso con síntomas similares no se puede aplicar igual. Y había Total. una pregunta en concreto con relación a esto. Había una matrona, alumna mía, que me estaba preguntando sobre las alternativas no farmacológicas para las embarazadas, como fisioterapia, terapias alternativas. O sea, imagino que todo lo que hemos dicho hasta ahora, que no era pues nada farmacológico, serviría también estando embarazada, ¿no? Sí, todos los cambios que estábamos diciendo, sí. Lo que pasa con la embarazada, al final hay que ver qué es lo que está pasando ahí también, ¿no? Y ahí sí que yo con embarazadas voy un poco como más con precaución. Mm, Claro, porque, claro, hay otro organismo que está claro, ahí creciendo, ¿no? Pero claro, todas estas herramientas, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, claro. adelante. No hay ningún problema en absoluto. Todo lo contrario, va a ser un beneficio para Mm. la persona y para el niño o niña. Ujú, vale, genial. Bueno, y después con respecto a la alimentación, porque es algo también de lo que me preguntaron mucho, como un tratamiento de alguna forma natural, ¿cómo influye? Por ejemplo, había una chica antes que nos preguntaba por la dieta keto, también me han preguntado por las dietas antiinflamatorias, etcétera. Yo soy muy de pensar que la alimentación es una de nuestras mejores medicinas, pero ¿cuánto influye en plan comer sano a la hora de la migraña? De Dependerá de la persona. ponernos. Dependerá de la persona, porque seguro que hay personas que dicen, hostia, como de puta madre y tengo migraña, entonces tu Ya. causa no está ahí. O habrá personas que lo hacen fatal y Mm. no tienen ni una migraña en absoluto. Entonces, dependerá de la persona, pero, por ejemplo, el caso que comentaba de mi padre, la alimentación y Ujú, la disfunción digestiva le generaba esas migrañas. Entonces, en su caso sí que había que cambiarlo. Y al final, tenga relación o no, sí que estamos hablando de salud. Si lo que estamos mm, buscando es ganar la máxima salud y que el organismo no pierda energía por diferentes sistemas, si lo estás perdiendo por la alimentación, aunque no sea el origen, igual simplemente cambiando la alimentación y ya empiezas a mejorar. ujú, Como tú comentabas antes, ¿no? Y tomé decisiones, pero aún había otros temas que estaban generando la migraña. Y aquí igual.
igual la alimentación es un punto, igual se lleva un 20, un 40, un 60, un 80% de tu migraña, pero si empiezas a hacer cambios aquí, estarás perdiendo menos energía por este lado. Entonces, Ujú, si hay otros orígenes, pues ya lo iremos a abordar, o ya lo abordarás, ¿no? Pero sí que la alimentación es una pieza clave, porque al ujú. final, si yo me alimento mal, acabo generando un estado más de inflamación, y ese estado de inflamación recluta al sistema inmunitario, que eso supone un gasto energético brutal. Entonces, por ahí puedes estar perdiendo energía. Ujú, Entonces, llevar una alimentación adecuada es esencial, que cuando hablamos de alimentación adecuada, principalmente de qué hablamos. Frutas, verduras, tubérculos, frutos secos, carne, pescado, huevos, principalmente de aquí. ujú. Todo lo que sea Lácteos, natural, lo que sea cereales, comida, exacto, sí, real, que no sea eso es, ultraprocesada. Ok. eso es. Y luego con respecto al descanso, también me preguntaron cómo está relacionado la falta del descanso a esos dolores, si puede llegar a provocar la migraña, que me imagino que sí. Sí, totalmente. Al final, si no descanso, no tengo la energía suficiente, el cerebro interpreta que es un peligro y entonces me Ah, acaba dando la migraña para recuperar esos niveles de energía. Pues sí, el ujú, cuerpo al final se regenera por la noche y el claro. cerebro se limpia solamente por la noche, si entramos en fase REM, o en fases profundas del sueño. Si no, no se limpia el cerebro. Es la única forma que tiene Ok. de limpiarse el cerebro. Sí, de Claro. hecho, yo dentro de un par de meses, una de las invitadas que va a venir, ya lo digo de antemano, es Ana Fernández, que es experta en sueño en descanso. No sé si la conoces, tiene un libro súper interesante. No, La verás por aquí dentro de un par de meses. Te va a hacer una charla muy interesante. Di una charla hace unos meses en el BVA, en Aprendemos Juntos. No sé si conoces el canal de YouTube de BVA Aprendemos Juntos, sí. muy famoso. Dio una Ujú. charla y explicaba eso, en plan, y en su libro también, que me lo he leído, lo explica, es que al final el cerebro, si no dejamos que duerma, lo que hace es que se autointoxica, porque hay que dejar que se limpie, que libere todas esas toxinas de noche, porque si no lo hace, lo que hace es que te conviertes como tóxico para ti mismo. Entonces es súper importante esas horas de descanso y permitir que sean las horas necesarias y con lo que comentábamos antes, cuidar nuestra rutina antes y después de despertarnos también, porque si de repente queremos irnos a dormir cuando llevamos trabajando hasta las 10 de la noche y de repente dormir no vas a poder, porque es que tu sistema nervioso todavía no le has permitido bajar un poco las revoluciones para poder entrar en ese descanso y demás. O sea que todo lo que hagamos pre y post al sueño, pues ayuda también muchísimo. Bueno, pues ya tenemos claro eso. Tenemos también claro el tema de los tratamientos hormonales, que hubo muchísimas mujeres preguntando por ello. Y ahora para acabar, que también creo que habrás visto que hay preguntas al respecto que nos dejaron, es la relación del COVID con los dolores. Creo que no podemos dejar el COVID a un lado después de la pandemia que hemos tenido. Claro. Muchísima gente se preocupa de que al tener el COVID, algunas personas han empeorado su dolor de cabeza, están aumentando sus migrañas y algunos se piensan que puede ser la vacuna. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? ¿Hay alguna relación? Sí, es un tema sensible, ¿no? Pero Ya, vamos a hablar de ello. Al final, estamos en las mismas. O sea, no hay yo no, al menos no he encontrado, un estudio. Tampoco me he puesto a hacer una mm, búsqueda exhaustiva, pero no he encontrado directamente que haya un estudio que diga, no, a migraña y COVID. Al menos con vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero probablemente igual alguna cosa hay. mm, Pero una de las cosas importantes a entender es que si entendemos la hipótesis que hemos planteado, es que si el organismo está perdiendo energía, al final, cuando hay una infección, eso también mm, recluta el sistema inmunitario. Y cuando mm, se recluta el sistema inmunitario, eso supone un gasto de energía brutal. De hecho, cuando estamos enfermos, ¿cuál es la actitud que tenemos? Quedarnos en casa, cerrados, con la mm, mantita, en el sofá, no me muevo, solo duermo y no tengo mm, ganas ni de comer, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso es básicamente por lo mismo, porque necesitamos redirigir la energía a esos mm, sistemas que lo necesitan, como el sistema inmunitario. Entonces, el COVID, una de las cosas que puede provocar es que el sistema inmune se tiene que mm, activar, recluta energía por aquí, y entonces puede acabar dando la migraña. En personas con COVID persistente, al final, ¿qué pasa? Que hay una infección que ya no está como antes, pero sí que ha dejado un cambio, un desajuste en el mm, organismo, que igual el COVID ha sido la gota que colmó el vaso porque el organismo ya estaba como aguantándose un poco y llega el COVID y me lo desajusta todo. O ya, puede ser que con el COVID al final el sistema inmune esté
haya reclutado mucha energía, incluso haya provocado que haya más haya utilizado más micronutrientes, minerales y que haya una bajada de todo esto y que al final el propio organismo no sea capaz de poder limpiar, de poder reactivarse porque ha supuesto un desgaste Mm, energético de minerales, micronutrientes brutal que no se ha recuperado de eso, entonces no puede recuperar la energía. Entonces el cerebro puede dar esa migraña. ujú, Con la vacuna, al final, aquí hay diferentes aspectos a tener en cuenta, pero una de las cosas es que al final también la vacuna lo que busca es que haya un proceso de inmunidad contra la proteína S, que es la que el propio virus, el COVID, utiliza como para entrar y infectarnos, ¿no? Entonces, lo que busca es que haya esa inmunidad. ¿Cómo obtenemos esa inmunidad? Reclutando el sistema inmunitario. Entonces, también la vacuna recluta al sistema inmunitario, puede haber un más gasto de energía y generar la migraña. Entonces, mm, la hipótesis aquí, las piezas que comentábamos antes, también encaja. mm, Y sí. puede ser este el motivo tanto de uno como de lo otro. O sea, que al final, cada vez que tengamos que usar el sistema inmune, que es para casi todo en nuestra vida, hay un gasto energético brutal. Y eso, quieras o no, pues arrastra a otra parte del cuerpo a decir, oye, avisa de que no puedo más de alguna forma. Y me imagino que igual que funciona con la migraña, habrá personas que tienen otro tipo de sintomatología, de molestia, de dolor para avisar de, oye, no puedo más, ya sea a lo mejor en tensión muscular y contracturas u otro tipo de cosas que haga, que consiga lo mismo, que paremos, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final la migraña es un mecanismo que tiene que si Claro, tu cuerpo o tu cerebro ha interpretado que te supone un beneficio, entonces te va a dar la migraña, pero igual ha interpretado otra cosa. claro. Igual tienes las cervicales cargadas que no puedes más, o tienes mareos, o tienes un dolor lumbar, o tienes problemas digestivos. Sí, sí, el Ujú, cuerpo avisa, te avisa. sí. Sí, pues qué interesante, pero la verdad que creo que mucha gente que haya estado escuchando hoy o que lo escuche en diferido habrá dicho, wow, cómo funciona nuestro cuerpo humano, qué inteligente es, ¿no? Porque es que es muy inteligente en cómo nos avisa y que poco lo escuchamos también. Sí, yo creo que de hoy nos podemos llevar grandes aprendizajes como aprender a parar y saber cuándo parar, que la migraña nos está dando un aviso y que al final la migraña lo que nos está tratando de decir es que hay un gasto energético enorme en el cuerpo. Así que creo que esas son como las mayores lecciones para llevarnos de hoy. Y bueno, ya yo espero que a lo mejor algún día para las personas que lo sufren de manera crónica, que dicen, bueno, ni entendiéndolo como energía, yo voy a soportar esto, algún día que se encuentre algún tipo de solución para la gente que vive con ello de manera crónica, porque yo sé que hay casos muy Ujú. complicados de gente que vive con dolores de cabeza y migrañas que lo único que quieren es estamparse la cabeza en contra de la pared, los pobres. Así que esperemos que también los tratamientos mejoren, porque hay algunos que de luego no funcionan del todo, pero bueno, poco a poco vamos conociendo mejor el cuerpo humano y eso nos va dando pistas. Y además que conocemos muy poco el cerebro, que es el órgano más desconocido de momento, ¿no? Que Sí, queda sí, aún. hay muchas cosas que aún no conocemos y que Por estamos en eso. proceso y que dentro de 10 años igual tenemos esta misma charla y hay cosas que incluso abordamos diferente, porque Sí, al final esto está en total. constante cambio, estamos conociendo más, Mm. entonces es lo bonito y Sí, a la vez lo problemático para algunas personas que aún es como, vale, ya, pero yo necesito la solución ya, no dentro de claro. 10 años, ¿no? Pero Es un bueno, poco estamos en como el... lo que nos pasa con la endometriosis. Las mujeres que tenemos endometriosis tenemos muy poca investigación en el tema, a pesar de Sí, ser algo que sufrimos 10 a 15% de la sí. población. Eh, y entonces, bueno, 10 a 15% de la población femenina. Y entonces, claro, obviamente todas decimos queremos ya una cura o un mejor tratamiento, pero mientras, hasta que no llegue, lo que tienes que hacer es aprender a vivir con ello de la mejor manera, con la mejor actitud y buscar, pues, lo que tú decías antes, tomar las decisiones correctas que te ayuden a, pues, a tener menos dolor y a vivir mejor con ello. Así que un poco se aplica aquí también. Pues nada, Totalmente. ya veo que algunas de mis alumnas están diciendo por aquí que están tomando notas de todo, que ha sido una pasada, así que me alegro que Qué hayan bueno. aprendido. Me Yo de alegro su mucho. parte te doy las gracias a ti por todos los conocimientos que has compartido hoy, Pere, darte las gracias por los aprendizajes. Si quieres, para acabar, cuéntanos dónde te pueden encontrar, si alguien pues te quiere o bien ver en consulta, en persona o online, si quieren preguntarte y ponerse en contacto contigo. Sí, yo estoy trabajando en Barcelona, en Regenera, en la clínica Regenera, que también hay cursos, hay másters
bueno, tienen el máster también, que, bueno, realmente es lo que enfoca toda la PNI, la psiconeuroinmunología, que es a lo que me dedico yo. Y yo paso visitas tanto presencial en Barcelona o online. En este caso, pues en todas las partes del mundo donde se necesiten, sí, o me conozcan o quieren coger visita, ¿no? Pero así es como me pueden encontrar. De hecho, si ponen, bueno, en mi perfil, si queréis, me Sí. podéis escribir directamente, o si hay alguna duda, hay alguna cosa que queráis comentar, pues me escribís. Y si no, en mismo Regenera, si ponéis Regenera PNI, también ahí encontraréis toda la información, incluso diferentes cursos que también hay de formación, que también igual os pueden interesar. Genial. Que de todas maneras tú no solo te dedicas a la migraña, sino que cubres más cosas también, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, toda la disfunción digestiva, hormonas, tiroides, etcétera, etcétera. Sí, sí, por supuesto. Migraña Genial. es otro de los puntos. Muy bien. Pues bueno, para los que no me conocían a mí, si quieren también estar en contacto conmigo, si quieren que el Pilates de alguna forma les ayude, si están sufriendo dolores de cabeza o migrañas y yo puedo hacer algo, pues ya saben que también se pueden poner en contacto a través de mi perfil, enviarme un mensaje, hacer mis clases gratuitas en Instagram o si quieren información sobre las clases del estudio virtual, sean más que bienvenidos y pueden enviarme un mensaje en cualquier momento. Así que nada, vamos a cerrarlo por hoy, que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero la verdad que es que era muy, muy interesante. Me podría quedar otra hora escuchándote. Así que muchísimas gracias, Pérez. Espero que sigamos en contacto, que nos podamos ayudar mutuamente y también a todas las personas con las que tratamos, etcétera, porque creo que te voy a seguir refiriendo y que esta charla la voy a seguir enviando a mucha gente a partir de ahora cuando me mencionen temas de dolor de cabeza. Así que Qué bueno. muchísimas gracias por dedicar este tiempo hoy y espero que sigamos en contacto y que nos veamos muy pronto. Por supuesto, sí, no, yo nada, agradecerte y encantado de poder haber compartido este momento contigo, que la verdad que ha sido pues muy natural y me lo he pasado muy bien, la verdad. Así Gracias. que nada, agradecértelo y decirte que igual podemos tener otra charla sobre endometriosis más adelante. Ya Pues sí, podemos mirar y hablar de eso. totalmente. Si tienes algo que decir, desde luego escríbeme que podemos hacer algo. De hecho, marzo acaba de terminar, que fue el mes de concienciación de la endometriosis, pero yo intento hablar de Sí, ello y cuando visibilizarlo todo el sea, año porque se hace falta mucha visibilidad, mucha información, totalmente. mucha formación también. Así que todo lo que podamos hacer para ayudar, yo encantada. Así que ya queda Genial. dicho, va a haber segunda charla con Pérez. Perfecto. Genial. Muy bien. Pues Pues nada, nada, un cuídate placer y muchas mucho. gracias. Igualmente, gracias a Igualmente, todas y a un todos los que nos han abrazo. escuchado. Chao. Adiós, gracias.